Hola, muy buen día tengan ustedes. Aquí estamos, como dicen los locutores, de nuevo al aire, con toda la actitud, iniciando semana, iniciando tema nuevo, nuestra primer clase de la segunda semana. Ok, vamos pues a ver ahora otro tipo de ecuación, las ecuaciones que le llaman ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y además lineales. Esta es la novedad de este tipo de ecuación. Son de primer orden porque tenemos pues primeras derivadas, son diferenciales porque hay derivadas, son ordinarias porque las derivadas que existen son normalitas, no son parciales, y la novedad es que son lineales. Vamos a ver qué es lo que hace que una ecuación diferencial de primer orden sea pues lineal. Vamos a ver aquí la definición. Dice una ecuación diferencial de primer orden de la forma, y miren la forma que tenemos aquí. Nos dice aquí que a1 de x es una función de x, y luego viene enseguida multiplicada por la derivada. Y luego dice a0 de x es una función de x multiplicada por la función y. Hay que recordar que esta función y es lo que andamos buscando. Es una variable que depende de x, por lo tanto es una función. Y luego tenemos el lado derecho que es g, que también es otra función. Voy a hacer la letra un poquito más grandecita para que puedan ver. Yo utilizo para escribir esta herramienta que se utiliza para pintar, que se llama SAI, y no me permitió poner el cursor de otro color. Lo puedo hacer más grande, pero luego se ve no se ve, se distorsiona por los puntitos. Entonces voy a hacer la letra un poquito más grande, sobre todo para los que trabajan con celular. Bueno, pues se ve muy chiquito aquí la escritura. Voy a hacer la letra un poquito más grande, y no importa que utilice más hojas, que al cabo estas son electrónicas, no estoy tumbando árboles. Ok, entonces decíamos, esta a1 de x es una función de x, ya sea x cuadrada, 1 sobre x, logaritmo de x, seno de x, lo que a ustedes se les ocurra. Y luego la derivada de la función y. Luego tenemos otra función de x, también cualquiera, multiplicada por la variable o la función y. Y finalmente una g de x, que también es una función de x, puede ser cualquiera. Entonces hablamos que a1 es una función de x, a0 es una función de x, g de x es una función de x, y y, en este caso y es la incógnita, pues también sería una función de x. ¿Qué es lo que la hace lineal? Lo que la hace lineal es que tanto la y como su derivada es lineal. ¿Qué significan con que sean lineal? Bueno, pues que no están elevadas a una potencia que no sea la 1. La función está elevada a la potencia 1 y su derivada también. En este caso es su primera derivada. Pero si la y estuviera elevada al cuadrado, pues ya no sería lineal. Si la y fuera el logaritmo natural de y, tampoco sería lineal. Sería una ecuación diferencial de primer orden, pero no lineal. Entonces ustedes pueden encontrar perfectamente x cuadrada y' más seno de x por y igual al logaritmo natural de 2x. Bueno, pues esta es una ecuación lineal porque esta y esta derivada son lineales. ¿Sí? Ok. Eso es entonces lo que hace a una expresión lineal. Son ecuaciones muy amigables, dicen los que saben de matemáticas, muy simples, muy sencillitas. Bueno, entonces imagínense esa ecuación, que la voy a volver a poner. A1 de x de y en dx, y luego le pongo más a0 de x y igual a g de x, que toda esta expresión que tengo aquí la divido entre 1 sobre x. Entonces me va a quedar dy en dx, y esta que tengo aquí sobre x1, pues va a ser una función también de x, y esta sobre a1 pues también va a ser una función de x. A esta se le llama forma estándar. Es una forma estándar de la ecuación diferencial.
forma estándar de la ecuación diferencial, ¿sí? Ok, entonces una expresión en su forma estándar, lo que va a tener, la característica principal es que este que le llaman coeficiente principal, pues ahora es 1. Lo que tengamos acompañando a la y, el coeficiente de la y va a ser una función de x que se le llama p de x, y el lado derecho es una función de x, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ver el método de solución. El método de solución es muy simple. Método de solución. Fíjense, trata de encontrar, este método consiste en encontrar una derivada exacta, dicen ellos. Encontrar una derivada, un factor, que al multiplicarlo por la variable que no conocemos, por la incógnita, nos dé el lado izquierdo. O sea, este lado izquierdo. Aquí la voy a poner otra vez, para irla haciendo. Voy a apuntar dy en dx, miren. Por eso esta matemáticas es especial, está muy bonita, porque es como didáctica, todo está hecho para que se entienda muy, muy simple, y las soluciones pues son hechas, es como para concursos esta cosa. Déjenme ver por qué. Les decía que es muy amigable las ecuaciones diferenciales, porque es como muy didácticas, como que están hechas para que podamos nosotros resolverlas. Vienen y me interrumpen aquí, luego le pongo pausa y ya no supe en qué me quedé. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía que tenemos aquí dy en dx, p de x. Entonces la manera de resolver esta es encontrar, fíjense qué simple, es un procedimiento y una propiedad, dice. Lo que vamos a hacer es intentar encontrar una función mu de tal manera que a la hora de que yo derive con respecto de x, esa función mu de x que voy a buscar, que no conozco, por y, o sea, fíjense que es la derivada de una función por otra función. O sea, la derivada de una función por otra función. Esta es una u y esta es una v. Si yo hago esa derivada, entonces voy a obtener u por la derivada de v. Entonces en este caso sería mu de x por dy en dx, ¿se fijan? O sea, sería mu por la derivada de y más y por la derivada de mu. Entonces tendría la derivada de mu con respecto a x por y. Desde luego, esta mu yo no la conozco, es la que voy a buscar. Voy a buscar una función que me permita que esta derivada, que es esta que está aquí, sea igual al lado izquierdo de mi función, de mi ecuación diferencial. Fíjense qué simple concepto y qué bien estructurado. Como que los que se encargaron de hacer este método, bueno, pues la pensaron muy bien. Tenían mucho tiempo y, bueno, no batallaron. Bueno, a lo mejor sí batallaron, pero luego lo encontraron y nosotros pues nada más lo repetimos. Entonces, ¿qué es lo que busco? Pues busco la función mu de x, por la derivada de y con respecto a x. Fíjense, es esta multiplicada por mu, más mu de x por p de x, y. O sea, busco esta multiplicada por mu, esta multiplicada por mu. Aquí está, mu de x y mu de x. Entonces, para que esto que esté aquí, para que esto que está aquí sea igual a esto que está acá, se necesita nada más que esto que está aquí, esto, sea igual a esto que voy a encerrar aquí. O sea, si yo logro encontrar esa mu para que
la derivada de esa mu con respecto de x sea igual a esa misma mu multiplicada por p, si yo logro encontrar esa mu, entonces este lado izquierdo de la ecuación lineal va a ser automáticamente la derivada de mu multiplicada por y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Pues tengo que buscar una función mu que no conozco. Le voy a quitar el paréntesis de x con respecto de x para que esa derivada de mu con respecto a x sea igual a mu por p. Si yo puedo encontrar una función mu, ¿sí?, cuya derivada de mu con respecto a x sea igual a mu por p, entonces este lado lo puedo convertir en esta diferencial, en esta derivada. Este lado convertirlo en esta derivada si multiplico aquí por mu, ¿sí? Ok, ahí vamos. Fíjense qué invento nada más. ¿Cómo se les puede ocurrir tanta cosa? Entonces tenemos que vamos a buscar una función cuya derivada con respecto a x sea igual a mu por p. Ya sabemos que estas son funciones ambas de x, ¿sí? Ambas de x. Entonces, aquí yo tengo una ecuación diferencial de variables separables, ya la vieron. Pues nada más me quedaría la derivada del diferencial de mu con respecto mu igual a p por dx. Pues aquí está la derivada de mu con respecto a x, ¿ok? ¿Sí estamos? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más voy a integrar la integral de mu. No, déjame le borro porque luego ahí hay contradicciones. La derivada de mu con sobre mu, ¿verdad? Sobre mu igual a la integral de p de x. Bueno, pues esta sí la puedo hacer. Este es un diferencial de mu y esta es la mu que yo ando buscando. Entonces aquí voy a tener logaritmo natural de mu más una constante, dijimos, ¿verdad? Dijimos más una constante igual a pues esta no la conozco, pues es la integral p de x, no la conozco, ¿sí? Yo lo ando buscando mu, esta pues no sé qué es. Bueno, esta va a ser la ecuación, va a ser el coeficiente de la y. Entonces quiero quitarle aquí, es más una constante de integración. Esta constante se la voy a poner acá, nomás por ponérsela. Entonces nos queda que yo le elevo a la logaritmo natural de mu, pues voy a obtener a la integral de p de x más c. Ojo, esta c es la integral que me salió aquí, más c, la pongo acá. Puede ser negativa, no importa, es una constante el que no conozco. Entonces decíamos que es la inversa del logaritmo natural, el exponencial es la inversa del logaritmo natural, entonces aquí solo me queda mu. Y que esto pues podía ser igual a c por a la integral de p de x. Decíamos que esto ya lo recuerdan ustedes cuando teníamos e a la a más b, pues era igual e a la a por e a la b, ¿sí? Y que, bueno, pues esta era una constante, decíamos, bueno, pues entonces esta es una constante y sigue siendo una constante. Todo esto diríamos que era igual e a la integral de p de x por e a la c, ¿verdad? Esta suma. Entonces esta era una constante, por eso nos quedaba aquí. Y si además hacemos que la c sea igual a 1, porque pues puede ser cualquier valor c, ¿verdad? Y va a resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí, o esta que está aquí, la derivada de mu con respecto a x. Ok, entonces esto que está aquí, esta mu igual e
a la integral de p, vamos a ponerle ahora sí de x, aquí la constante pues va a ser 1, se le llama factor integrante. Este es el factor integrante. ¿Y cuál es la gracia de ese factor integrante? La gracia es la siguiente. Y vean aquí lo interesante y lo bonito pues de esta parte de esta unidad, cómo resuelven y cómo atacan este problema. Si yo tengo entonces, aquí le voy a poner nada más y' para obviar tiempo, más p de y igual a f de x, ¿verdad? Ya sabemos que es de x. Entonces, si yo multiplico esta expresión por el factor integrante ¿cuál es? E a la integral de p de x, ¿verdad? Este es el factor integrante. Entonces me va a quedar esta parte, e a la integral de p de x, que multiplica a la derivada de y con respecto a x más p de x, vamos a ponerle por y, igual a e a la integral de p de x por f de x. Pero esto, como esto es mu, esto automáticamente dijimos que se convierte en la derivada con respecto a x de e a la integral de p de x, automáticamente se convierte la integral de x por y igual a e a la integral de p de x por f de x. Y ya está resuelta nuestra integral. ¿Por qué digo que está resuelta? O sea, esto que está aquí, al multiplicarse por esta es la mu, por esta es que es la mu, que se le llama factor integrante. Porque ahora sí, si yo integro los dos lados de la ecuación, pues esta integral se me va a ir con esta derivada. O sea, sí estamos de acuerdo que la integral es la inversa de la derivada. Entonces, en ese momento, solo me va a quedar, al integrar yo los dos lados, aquí, este lado izquierdo, solo me va a quedar la mu por la y. Y aquí voy a tener una integral. Resuelvo esa integral y nada más despejo, esta lo paso dividiendo y me queda ya la y despejadita. ¿Sí? O sea que finalmente me va a quedar, finalmente el resultado va a ser e a la integral de p de x por y igual a la integral de e a la integral de p de x f de x. Esta es como una formulita para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. Vamos a ver un ejemplito. Este video lo he grabado como 2 veces. Ya no sé si les di un comercial o no. 2 o 3. Bueno, pues total. Vamos a ver un ejemplito. Miren. Ejemplo. Entonces tenemos la derivada de y con respecto de x menos 3y igual a 0. Esta es una separación de variables. Si se fijan, si paso ese 3y al lado derecho, ya le cambio el signo, dejo el 3, paso la y hacia abajo y paso el de x hacia arriba y ya es separación de variables. Pero también es lineal, porque la y y la derivada están elevadas a la potencia 1. Y además está en su forma estándar, porque aquí no hay nada, y aquí sí hay una función de x, que en este caso es una constante. Ok, entonces aquí lo único que tenemos que encontrar es que p de x vale pues menos 3. ¿Sí? Y que mu
ya tenemos la fórmula, siempre va a ser igual a e a la integral de p de x, siempre va a ser igual. Aquí ya no se pone constante de integración, ya sabemos que le vamos a dar valor de 1 y por eso no lo necesitamos. Entonces vamos a ver que nosotros que mu es igual e a la integral de menos 3 de x. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? P vale menos 3. Igual a e a la menos 3 x. Que iría más una constante que no vamos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Sí, vamos más o menos bien. Vamos más o menos bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Dice el procedimiento. Vamos a multiplicar la ecuación, esta ecuación de y en dx menos 3y igual a 0. Vamos a multiplicarla toda por el factor integrante que es e a la menos 3x. ¿Sí? Y a la hora de que yo tengo esto, tengo e a la menos 3x de y en dx menos 3 por e a la menos 3x por y igual a 0 por e a la menos 3x. Y aquí estoy haciendo algo que no deben hacer ustedes porque esto es automáticamente 0. ¿Sí? Ok, entonces esto que está aquí, este lado izquierdo, automáticamente es la derivada de e a la menos 3x por y. Automáticamente igual a 0. Y es la derivada con respecto a x. Automáticamente, o sea, esto que está aquí, e a la menos 3x de y en dx menos 3 e a la menos 3x por y, es la derivada de esto, automáticamente. Entonces, si yo integro la derivada de e a la menos 3xy, integro 0 de x, ojo, 0 de x sí existe, es una constante. Entonces, esta integral, a la hora que yo integro una derivada, son operaciones inversas. Esto automáticamente se convierte en e a la menos 3xy. Y la integral de 0, pues es una constante. La integral de 0 es una constante. Porque la derivada de una constante es 0. Entonces su integral, pues es una constante que no conozco. Y nuestro resultado va a ser y igual a c entre e a la menos 3x. O lo que es lo mismo, y es igual a c por e a la 3x. Esa es la solución de esta ecuación lineal. Esa es la solución de esta ecuación lineal. Déjame ver cuánto tiempo llevamos. Chin. Creo que no le quite la pausa. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya está la solución. Ya la vieron ustedes ahí, ¿verdad? Ya vieron ustedes ahí la solución. Sí le quité la pausa. Por eso me enojé, dice. Por eso me enojé. Pero sí se la había quitado. Vamos pues a ver. Nada más esto, fíjense, para concluir. Yo les dije que la derivada con respecto a x de e a la menos 3x por y, ¿a qué es igual esta derivada? Pues si esto es u, esto es v, esto es u, esto es v, sería u por la derivada de v. Entonces sería u es e a la menos 3x por la derivada de y, pues no la sé, pero es la derivada de y con respecto a x, una derivada implícita. Más y por la derivada de u, y esto es menos 3e a la menos 3x, la derivada de u, igual a
e a la menos 3x de y en dx menos 3e a la menos 3x por y. Fíjense que esto, que es esto que está acá, es nuestra ecuación que estamos buscando multiplicada por su factor integrante. ¿Cuál ecuación? Pues esta que teníamos que dice dy en dx menos 3y igual a 0. Si esta la multiplico por e a la menos 3x, esta multiplicada por e a la 3x se convierte en esto, en la derivada. Y esa sería nuestra solución. Bueno, después de un rato estresante porque me interrumpieron como 5 veces y luego le ponía pausa y no, y pues ya no sé si realmente estamos en pausa o no, porque aquí estoy viendo 23 y no sé si está parado. Bueno, pues lo voy a grabar y luego lo reviso a ver si queda bien y se los publico para que lo tengan ahí pendiente. Ok, pues esta es una ecuación lineal, vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar con la calculadora para que lo vean un poquito más claro. Bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase con el próximo video, o nos escuchamos porque yo no los veo, ni ustedes a mí, solo me escuchan. Cuídense mucho, ya los días están primaverales y se antoja salir, pero lo mejor es quedarse en casa. Nos vemos, cuídense.